porque tenemos que hablar hoy día de este tema que también es muy interesante y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema que hemos estado hablando el día martes, niñitos. A ver, niñitos, confírmenme si ustedes están compartiendo en su pantalla ya el tema del día de hoy. A ver, confirmen, chicos, por favor. ¿Sí? Confirmen, por favor. A ver, chicos. A ver, creo que estoy con el micro, sí, estoy con el micro prendido. Chicos, confírmenme si están, por favor, compartiendo. Daniel, Andrew, Profe, confírmenme si ya están compartiendo su pantalla. Sí, profesor. sí, Perfecto. profe. Muy bien, niñitos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, martes 27 de octubre, nos vamos con el segundo tema relacionado a la cultura inca. ¿Ya? Cuando hablo de la cultura inca, niñitos, me estoy, niñitos, refiriendo, aquí, niños, me estoy refiriendo lo que es al tema del Tahuantinsuyo, pues, niños, ¿ya? Al tema del Tahuantinsuyo. Bueno, la clase antepasada, niñitos, estábamos pues, comentando, les comenté acerca de el origen de los incas, o cómo se da el origen, niñitos, no, de los incas. Entonces decíamos que justamente el origen de los incas se da justamente a dos temas muy importantísimos, a dos, por ejemplo, a dos leyendas, a dos mitos, como tú lo quieras llamar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, gracias a estas dos leyendas, a la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo y a la leyenda de los hermanos Ayer, entonces se da el origen, ¿no?, a los incas. Muy bien. También, por ejemplo, te comentaba, niñito, te comentaba, por ejemplo, ¿no?, la ubicación, dónde se ubica, por ejemplo, ¿no?, el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, te comentaba, por ejemplo, ¿no?, los límites, por Profe, ejemplo. Sí, sí, te escucho. profe, ¿te equivocaste en el título o así es el título? ¿Perdón? ¿Así es el título o te equivocaste? Sí, hay que acomodar Andrea. Entonces, mira, niñitos, la parte, por ejemplo, la ubicación de lo, por ejemplo, ellos como, por ejemplo, hablaban, ¿entiendes? En un momento, por ejemplo, el Inca, por ejemplo, hablaba, los Incas, por ejemplo, tenían el idioma, por ejemplo, decía, del Runa Simi, la boca del hombre, el quechua. ¿Sí? No te olvides, el Runa Simi, que es la boca del hombre, ¿ya? Que es el quechua, niñito, ¿ya? El quechua. Hablamos, por ejemplo, yo también, por ejemplo, también te comentaba, por ejemplo, de las regiones, ¿ya? Las regiones, por ejemplo, los suyos, la división, cómo se dividió. Entonces se dividió en 4 regiones o suyos, que son Chinchay-suyo, Conti-suyo, Anti-suyo y Collasuyo, pequeñitos. Son las 4 regiones. Y no se olviden que siempre estas regiones van a partir de ¿dónde? De el Cusco, por cierto, y se van a extender, por ejemplo, digan algunos, digan, por ejemplo, hasta parte de Chile, otros llegan hasta parte de Argentina, otros llegan hasta el Perú, niñitos. Acuérdense que justamente la extensión por ejemplo, todo el imperio inca, el incaico se había dividido casi por parte de Chile, niñitos, parte de Argentina, parte de Ecuador y parte también, por ejemplo, de Bolivia, hasta por ahí había llegado. Por eso se decía que justamente el Estado inca fue un Estado multinacional, ¿ya? Un Estado multinacional, ¿por qué? Porque logra extenderse y también logra unir diferentes culturas, niñitos, diferentes costumbres, ¿ya? Porque bueno, sabemos que justamente cada país, cada ciudad, cada departamento tiene diferentes costumbres, ¿no es cierto, niños? Tiene diferente cultura, pues, niños. Entonces, puede decirse que fue un Estado multinacional porque logró unir diferentes, por ejemplo, diferentes culturas, ¿ya? Muy bien, hoy día vamos a hablar, niñitos, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del Tahuantinsuyo, porque el tema del Tahuantinsuyo es un poco amplio, ¿sí? Pero estamos hablando lo más concreto, lo más importante. Muy bien, hoy día vamos a hablar, chiquitos, vamos a hablar de las clases sociales, ¿eh? Y cuando hablamos, chiquitos, de las medidas de las clases sociales, estamos hablando de cómo estaba conformado o cómo estaba estructurado, ¿sí? Cómo estaba estructurado o cómo lo representaron los incas en algún momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el inca, por ejemplo, lo representó mediante una pirámide, ¿ya? Mediante una pirámide. Y la pirámide estaba, pues, niñitos, separadas, ¿no es cierto?, en diferentes, por ejemplo, en diferentes etapas, algo así por el estilo, en diferentes clases. Y por eso le llamamos
las clases sociales. ¿Ah? Por ejemplo, una pirámide, ¿no es cierto?, tiene una puntita y tiene una base. Una base que justamente esa pirámide puede estabilizarse. ¿Ah? Puede tener, por ejemplo, la parte fundamental de la pirámide, chiquitos, te comento que justamente es el pueblo. ¿Mm? Pero vamos a ver, vamos a compartir, niñitos, vamos a compartir la diapositiva, por ejemplo, mira, aquí estamos, por ejemplo, exacto, aquí estamos, mira. Así lo representó, mira, el Inca. Esto es una pirámide, ¿sí o no, niños? ¿Sí? Perfecto, esta es una Sí. pirámide. Muy bien. Como tú ves acá, tiene en la parte, en la cima, en la altura, y tiene una base, mis niñitos. Si en esta base que está acá abajito, niñitos, esta es la base. Imagínate, si en esta base, entonces, no se podría, por ejemplo, mira, no podría, por ejemplo, a ver, de repente, estabilizarse, así, por ejemplo, ¿no? No se podía estabilizar, imagínate. Entonces, la base fundamental, niñitos, te comento, de esta pirámide, ¿quién es? Por ejemplo, es el pueblo que está acá. El pueblo está conformado, niñitos, ¿por qué, niñitos? Por los Hatunrunas, ¿ya? Por los Hatunrunas, por los Mitimaes, por los Yanaconas, por los Piñas, por las Piñacunas o Piñas. A ver, acá apaguen por ahí su micro, por el amor de Dios. No estoy, me está haciendo un poquito de bulla. Niñitos, apaguen por su micro. ¿Quién está con el micro prendido, por favor? Apaguen su micro, por favor, chicos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, entonces, aquí está la pirámide. Como tú ves, niñito, mira, aquí en esta parte, en la cima, en la parte más alta, ¿quién está? Está, por ejemplo, el Inca, niñito, ¿ya? Está el Inca y a esta clase, por ejemplo, le vamos a llamar la clase más dominante, ¿sí? Escúchenme porque yo te voy a preguntar, niñito, ¿eh? La clase más dominante, la clase que justamente, a ver, la clase que dominaba a todo, por ejemplo, a toda la extensión del territorio, ¿ya? Y estaba conformado, niñitos, ¿por quién? Por la realeza. Y la realeza del Inca, y en el Inca está, acá en esta parte está, por ejemplo, el Inca, la esposa que le era la Colla, ¿ya? Y el Lauqui, que era el hijo, el primogénito. Niñitos, te comento, este Inca, mira, niñitos, él podría tener hasta 5, 6, 7, de repente hasta 10 mujeres, 10 esposas, ¿sí? Pero te comento que solamente una de ellas solamente estaba aquí, en esta clase social, aquí, o sea, la primera esposa. Las demás no podrían estar acá, ¿entiendes? Escúchame, Andrew, ¿eh? Después te pregunto. Entonces, ella, realmente la principal esposa, ella sí estaba acá. Entonces, como el Inca tenía muchas esposas, también tenía muchos hijos, igual también los hijos solamente de la primera esposa podría estar en esta clase, en la realeza. Y a ese hijo se le decía el Auqui, y a la esposa se le llamaba la Colla. No te olvides. Pues acá está, mira, en la realeza, la clase dominante, está quién, está el Inca, la Colla, el Auqui. El Inca es el hijo de Dios Sol, es el personaje más importantísimo, más idolatrado, más venerado, más respetado, ¿ya? El hijo del sol dice Olinti Churín, ¿ya? En la Colla es la esposa principal, como te comenté hace un momento, la esposa principal. El Lauqui fue el príncipe, el heredero, el hijo sucesor, que cuando el hijo ya, por ejemplo, ya tenía una edad, por ejemplo, de 18 años, ya era un joven, ya podía asumir cargos, pero siempre el Lauqui siempre andaba o caminaba con el Inca. ¿Por qué? Porque justamente dice que él en cualquier momento que el Inca, por ejemplo, algo le pasaría, entonces el Lauqui ya podría, por ejemplo, asumir los roles o las funciones que hacía el Inca, pues niñitos. No te olvides, ¿ya? Muy bien, a eso le llamamos clases sociales y a esta primera clase le llamamos la clase dominante, que está conformado por la realeza. Seguimos, chicos, seguimos. Mira, tenemos la segunda clase social, la nobleza. Y en la nobleza, niñitos, por ejemplo, mira, estaba conformada por la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Sí?
¿Qué nos quiere decir la nobleza de sangre? Bueno, pues nos vamos a referir, por ejemplo, a la familia más cercana. Por ejemplo, a la familia de su sangre más cercana, como su papá, como su mamá, los hermanos, las hermanas, estaban en esta clase, la nobleza de sangre, que estaban los panacas. ¿Ya? ¿Quién estaban acá, por ejemplo? Estaba la ñusta, por ejemplo, hija soltera, mi niñito. Estaba la pancha, una hija casada. Estaba, por ejemplo, dice acá, un inga, un hijo casado, y el piwi, esposa secundaria, también estaba acá. Una nada más, en la nobleza de sangre, no en la realeza. ¿Sí? Muy bien. Vamos, mira, dentro de la nobleza también está, por ejemplo, ¿qué niñitos? Está, por ejemplo, la nobleza de privilegio. Y como su mismo nombre dice, privilegio. O sea, aquí estaban ¿quién? Los privilegiados. Los que hacían, por ejemplo, o cumplían los trabajos cuando el Inca le encomendaba. Y ellos trabajaban a cabalidad, hacían un trabajo excelente. Entonces, el Inca dice que quería gente honesta, gente trabajadora, gente confidencial. Entonces, cuando ellos cumplían un trabajo a un 100%, digamos así, entonces el Inca, ¿qué cosa hacía? Los subía de clase. Subían a la clase privilegiada. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién está, por ejemplo, acá? Privilegio. Acá también dice quién. No veo mucho los Hatunguracas, los amautas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están los curacas y los guerreros que ellos sabían por el cargo que se habían encomendado, entonces era un privilegiado. Y los privilegiados tenían muchos privilegios, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, no pagarían impuestos, ¿ya? No trabajarían. Ellos, por ejemplo, tenían otros cargos más importantes que el Inca les encomendaba. ¿Sí, niñito? Muy bien. Muy bien. Después de que hemos visto la realeza, la clase dominante, la clase más importante, la jerarquizada, ¿ya? Hemos visto la nobleza, dentro de la nobleza de sangre, de privilegio, los privilegiados, de la nobleza de sangre, están la familia más cercana, ¿ya? Ahora nos vamos, chicos, nos vamos a la última clase, la clase dominada. La clase que justamente que tenía que trabajar, la clase que justamente tenía que, por ejemplo, se dedicaba a las labores, mira niñitos, ¿de qué? Por ejemplo, de la agricultura, la ganadería, por ejemplo, el pastoreo, por ejemplo, la cerámica y otras actividades más que tenía que hacer, por ejemplo, o cumplir, por ejemplo, el pueblo. Entonces, el pueblo, niñitos, el pueblo dice que es la clase mayoritaria, niñitos, no te olvides, la clase mayoritaria, ¿ya? Esta es la clase dominada, ¿entiendes? Porque ellos pagaban impuestos, niños, ¿ya? Los jatumbrunos, dicen, eran los ciudadanos comunes, común y corriente, ¿ya? Ellos no tenían muchos privilegios, ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo ellos podían sobrevivir o ellos cómo podían alimentar a sus familias, ¿sí? Bueno, entonces en la clase dominada pues estaban los jatumbrunos, estaban los mitimaes, los yanaconas y los piñacunas o piñas, ¿ya? Como te comenté, que justamente que el pueblo es la clase mayoritaria, ¿ya? Es la clase justamente donde estaba conformado por agricultores, por por ejemplo, ganaderos, ceramistas y otras actividades más que hacían. Acá, por ejemplo, mis niñitos, acá, por ejemplo, en esta clase dominada, te comento que aquí todos trabajaban, todos. No hay ninguno que no podía trabajar. Por supuesto que tenían que trabajar de acuerdo a su edad, pues niñito, ¿no es cierto? Las actividades lo hacían de acuerdo a su edad, pues. Como por ejemplo, un niño como ustedes tendrían que, seguro se dedicaban al pastoreo, seguro que se dedicaban ayudando al papá o la mamá en casa. Entonces, para esta clase mía dominada, niñitos, te comento, ellos, por ejemplo, no tenían educación, ¿sí? La educación, por ejemplo, los impartía ¿quién? El papá o la mamá en su hogar, ¿ya? Él les impartía. Si, por ejemplo, el papá se dedicaba a la agricultura, bueno, pues el hijo también sería un agricultor, ¿no? Se dedicaba a la siembra, a la cosecha. Si el papá de repente tenía su ganado, ganadería, él también seguiría. Entonces, siempre en la clase dominada, siempre en el pueblo, las actividades o la educación impartía el papá o la mamá, niñitos. Muy bien. ¿Quiénes son los mitimaes, niñitos? Los mitimaes o los mitas
justamente son las personas, ¿ya? Las personas colonizadoras o los colonizadores. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que, por ejemplo, el Inca les encomendaba y como había gente un poco rebelde, una gente que todavía no quería, por ejemplo, ni ellos no quería quizás él de repente recibir las órdenes o qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, habían estas personas de los Mitimaes, ellos se iban a esos pueblos, a esos sitios lejanos, y ellos se iban a impartir, por ejemplo, ¿ya? Se iban a impartir, por ejemplo, la cultura, la religión, pues, ¿no? Y en caso que ellos lograban, ¿no es cierto?, lograban convencer o pacificar, qué sé yo, entonces el Inca también, por ejemplo, les hacía subir, ¿de qué niñitos? Por ejemplo, a una clase más privilegiada, pues, niños, ¿ya? Muy bien, dice colonizadores y migrantes obligados, dice, ¿ya? Otra de las clases, niñitos, los yanaconas. Los yanaconas, está con sueño, Daniel. Los yanaconas fueron ¿quién? Los servidores, ¿entiendes? Los servidores, a ver, la gente que, por ejemplo, hacía un servicio doméstico, ¿ya? En favor del Inca, acuérdate, los yanaconas. A esta gente, estas personas eran un poco más rebeldes, entonces ellos se iban, por ejemplo, a trabajar en las casas ya del Inca y de otras autoridades más importantísimas dentro de esta clase social, pues niños. Así como dice ahí, yanaconas, servidores perpetuos del Inca, porque todo el tiempo ellos no tenían ningún derecho, ¿sí? Muy bien. Ahora nos vamos a la última clase social, que eso está dentro de los Jaturunos, dentro del pueblo, no te olvides, ¿ah? Los piñacunas o los piñas, dice. Estos fueron los más despreciados, dice. ¿Ah? Los más odiados, quizás, porque eran muy rebeldes. Estos eran, por ejemplo, los esclavos cocales, dice, que justamente ellos vivían, por ejemplo, bien niñitos, en las partes selva alta, niñitos, ¿ya? Muy bien, vamos siguiendo compartiendo, niñitos, siguiendo, mira, acá, por ejemplo, mira, las clases sociales, no te olvides, niñitos, te puedo poner un dibujo, una imagen, a ver, Exxon Cardoso, deje de escribir y escúcheme, por favor, ¿eh? Muy bien, acá, por ejemplo, mira, niñitos, por ejemplo, mira, acá, por ejemplo, mira, a ver, señor Ángelo, buenos días, ni siquiera voy a decir buenos días, recién acaba de Profe, ingresar a la clase. tercer párrafo, hay tercer cuadro. Sí, ahorita te explico, ahorita. No, Ángelo, buenos días, Angelito. ¿Dónde está Ángelo? No sé qué está pasando. Bien, mira, esto es las clases sociales, los dibujos. Buenos días, Ángelo, ¿qué pasó? ¿Por qué entró tarde? Ya va a terminar el tema de la clase. Bueno, mira, esto es la clase social, la realeza, la clase dominante. ¿Me entiendes? El Inca, aquí está el Inca, por ejemplo, mira la máxima autoridad. Este es, por ejemplo, el personaje más idolatrado, más venerado, más respetado. ¿Eh? Esto, por ejemplo, mira, niñitos, por ejemplo, ¿este quién es? La cocha, por ejemplo, mira, cómo se vestía la cocha. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, mira, niñitos, aquí, por ejemplo, ya tenemos a quién. Tenemos, por ejemplo, a Lauki, ¿ya? A Lauki, imagínate. Y aquí, por ejemplo, el Lauki también llevaba una insignia. Acuérdate, una insignia era un símbolo representativo. Por supuesto que el Inca llevaba, por ejemplo, un atuendo muy de buenos tejidos, y por ejemplo, de buenos colores, ¿no? De muy buena calidad, ¿sí? Por supuesto, diferenciándose a las otras clases sociales. ¿Ya? ¿Por qué se diferenciaban? Porque eran las personas más importantísimas dentro de las clases sociales. ¿Entiendes? Perfecto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, mis niñitos, aquí vemos, por ejemplo, mira, la clase, a estos también, por ejemplo, miran a la nobleza nobleza de sangre, por ejemplo, mira, ¿qué he visto acá, por ejemplo? Lleva, por ejemplo, unas plumas, lleva, por ejemplo, el yauto, mira, y aquí, por ejemplo, mira, niñitos, ves como unas pendientes, ¿no es cierto? También se le llamaron, por ejemplo, en algún momento se llamaron, por ejemplo, los orejones, ¿ya? ¿Y por qué se le llamaban los orejones? Porque llegaban así como unos aretes, ¿no? Colgando. ¿Para qué? Para poder diferenciarse de las otras clases sociales, pues, niños, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, niños, acá, por ejemplo, tenemos, mira, a los privilegiados, a los que justamente hacían cargos muy importantísimos cuando el Inca les encomendaba. Y aquí tenemos niñitos, miren, casi no se ve mucho, pero seguramente que sí lo puedes apreciar, ¿sí? A ver, vamos a ver si puedes ahí.
Vamos a ver, niñitos. A ver, muy bien, muy bien. A ver, vamos a checar un poquito, vamos a checar. Ah, excelente, bien, niñitos. Ahí, por ejemplo, mira, vamos a subir un poquito, niñitos, vamos a subir un poquito para que puedas... Ah, excelente, muy bien. Aquí, estas labores, estos trabajos, ¿quiénes los hacían? El pueblo o los hatunrunas. No te olvides, ¿ya? El pueblo o los hatunrunas. Por eso dice que el pueblo fue la base principal de esta pirámide, ¿ya? No te olvides. Fue la base principal el pueblo, porque ellos podían mantener. Ellos, ¿qué hacían? Como te dije hace un momento, se dedicaban a las labores, ¿eh? Por ejemplo, en la agricultura. La base principal, niñitos, la base principal del incanato de Tahuantinsuyo fue la agricultura, ¿entiendes? Porque ellos se encargaron, el pueblo, los hatunrunas, se encargaron de qué, niñitos? De los trabajos. ¿Qué ves acá tu niño? ¿Ves acá, así algo, lees un poquito, apenas lo ves? Pero esto, por ejemplo, niño, por ejemplo, esta es una quebrada, ¿sí o no? ¿Lo pueden apreciar o no, niñitos? Confírmenme, por favor. Esta es una quebrada, ¿no es cierto? Acá hay un cerro, ¿me entiendes? Un cerro, acá hay otro cerro. Entonces, ellos, para que puedan cruzar, mira, de este sitio a este lugar, no podían, pues. Entonces, el Inca, bueno, es un poco, bueno, pues un poco, digamos, inteligente, y su misma forma de cómo ellos podrían pasar de uno a otro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un puente colgante. Este es un puente colgante, niñito, ¿ya? Por aquí pasaban las personas de un lugar a otro lugar. ¿Y cómo lo hicieron estos puentes, niñitos? ¿De qué estaba hecho? Por ejemplo, de una planta vegetal que se llamaba la cabucha. Escúchame, Danielo, la cabucha, ¿ya? El maguey, ¿ya? El maguey, niñitos. Esto, por ejemplo, lo cortaban, dice, y lo exponían al sol, se secaba y lo hacían como una trenza y formaban una soga. Y lo iban, dice, piezando y piezando y se formaba una soga larga. Y entonces lo amarraban en una roca muy fuerte, muy dura, muy consistente y lo pasaban a otro lugar. ¿Me entiendes? Y pusieron maderas, y poder agarrarse. Entonces, estos puentes colgantes, niñitos, hacían el mantenimiento, pues, estas personitas, ¿ya? ¿Qué más, niñitos? Por ejemplo, mira, niñitos, ellos, por ejemplo, el Inca, ellos trataban de qué cosa? De ganar, adquirir espacio, ¿entiendes? Adquirir espacio. Entonces, mira, niñito, por ejemplo, mira, no sé si has escuchado, por ejemplo, por ejemplo, en la cultura chavín, por ejemplo, mira, niñitos, en la cultura chavín, también, por ejemplo, los chavinescos, ellos también trataron, por ejemplo, de utilizar las partes bajas, por ejemplo, mira, de los cerros, y que eso, a las faldas de los cerros, partes bajitas, a eso se le llamaban los andenes, ¿ya? Y también los incas, también, mira, niñitos, ellos también trataron de ganar espacio y justamente utilizarlo para la agricultura, los andenes. ¿Eh? Por eso que había mucha producción, había mucho alimento, no faltaba el alimento, había mucha pampa, había mucho maíz, mira, niñitos, ¿eh? Y otros tipos más de alimentos, ¿ya? Que por eso dice que ellos, en cuestión de alimentos, a ellos no les faltaba, niñitos. Gracias a quién? Gracias justamente a las personitas, a las Hatunrunas o el pueblo, que era la clase mayoritaria y más popular dentro de las clases sociales, pues, niños. Bueno, pues, niñitos, hasta aquí te he tratado, pues, ¿no? De compartir, niñitos, de compartir justamente, ¿no? Las clases sociales, ¿ya? Dentro de lo que es el imperio del Tahuantinsuyo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la última clase social, ¿ya? Que dice, ¿quién era, por ejemplo? Dicen, los piñas eran los prisioneros de guerra, ¿ya? Fueron los esclavos del Tahuantinsuyo, niño, ¿ya? Fueron los esclavos del Tahuantinsuyo, pues, niño. No te olvides. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ya un poco más detallado, ¿no? Del tema, por ejemplo, dice la sociedad del Tahuantinsuyo fue clasista, ¿ya? Profe, Como te ¿puedes checar comento. la pantalla? No, no lo puedo ver bien. ¿Perdón? ¿Lo puedes checar la Sí, pantalla? sí, 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 por supuesto, niñito.
Ah, ok, ok. Muy bien. Entonces, mi niñito, por ejemplo, ahí ya te he puesto ya acá te he hecho el tema un poco más, ya, a ver, para que tengas ya la idea, porque abajo, arriba está no, está el dibujo, está la pirámide, ¿ya? Conformada con las clases sociales, está algo rápido, está abreviado, pero aquí ya te lo he puesto para que tengas una idea y de que cómo está conformado las clases sociales, ¿ya? Acuérdate que justamente las clases sociales fue donde estaban separadas unas de las otras, ¿ya? Entonces la sociedad del Tahuantinsuyo fue clasista, ¿ya? Con diferentes estatus. ¿Qué estatus? Porque justamente las partes altas más jerarquizadas fueron justamente diferenciadas una de las otras. Derechos, ¿no? Condicionados con la descendencia familiar y étnica. Acuérdate que justamente en la realeza solo el Inca, la Colla y ¿quién? Y el Lauque, ¿ya? En la nobleza de sangre y de privilegio. En la de sangre estaban las familias, por ejemplo, los hijos con su esposa, pero solamente la principal esposa. En los privilegiados estaban las personas que hacían, por ejemplo, cumplían cargos que el Inca les encomendaba. Y cuando ellos hacían un trabajo así dignamente, un trabajo a 100%, ¿qué hacía el Inca? Los ascendía, subían a la parte de los privilegiados, ¿ya? Muy bien, acá dice, por ejemplo, estructura, la nobleza o la realeza considerados por el Inca, la Cocha y el Lauqui. Nobleza de sangre fue la élite del Tahuantinsuyo que ocupaban, por ejemplo, cargos públicos formados por los parientes del Inca, que también no te olvides que a esta clase social de la nobleza de sangre se le llamaban también los orejones, no porque tenían unas orejas grandes, sino porque justamente pendían, colgaban así como unas orejas que les tapaban para poder diferenciarse de las otras clases sociales pendientes, ¿ya? Los privilegiados que estaban conformados por los curacas y aquellos que realizaban algún servicio en favor del Inca. Y el pueblo, como te comenté hace un momento, que el pueblo fue la clase mayoritaria, más popular, donde era la base, ¿no es cierto?, de la pirámide y que estaba conformado por los Hatunrunal. Los Hatunrunal, niñitos, fueron las personas más comunes y corrientes, con derechos y obligaciones, con derechos y obligaciones. Acuérdate que el pueblo, los Hatunrunas, ellos pagaban impuestos, ¿ya? No pagaban dinero porque ahí todavía no había nada, pues ni moneda, ni billete, nada, cosas. ¿Cómo pagaban el impuesto? En forma de trabajo, ¿ya? En forma de trabajo o también en forma de productos, ¿entiendes? No le daban al Inca directamente, le daban al Curaca, ¿entiendes? Muy bien, ¿qué forma de alimento? Por ejemplo, papa, por ejemplo, lo que es el oyuco, por ejemplo, el maíz, lo que ellos podrían en ese momento cultivar o sembrar. ¿Ya? Otro videito, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los yanacunas, niñitos, que te comenté que eran los serviciales, ¿ya? Los que hacían, por ejemplo, los servicios domésticos. ¿Qué son domésticos? Seguramente que se encargaban de limpiar la casa del Inca, seguramente que se encargaban pues, de traer de repente los alimentos, qué sé yo, pues los niñitos. Muy bien, entonces no te olvides que los yanacunas fueron las personitas que hacían trabajos domésticos y que se desempeñaban en la casita del Inca, pues niños, no te olvides, muy bien. Y los últimos, los piñas que eran los prisioneros de guerra, fueron los esclavos, fueron los despreciados dentro de esta clase social, pues niños. Muy bien, niñitos, hasta aquí me has podido entender el tema, algo que no puedes entender, a ver, rápido para poder explicarte, todo bien. Sí entendí. A ver, te escucho, Exxon. Sí entendí, profesor. Entonces, ¿no has entendido? Ahorita te voy a preguntar, niñito, ¿ya? Perfecto. Profe, Mm. profe. Profe, una cosa. Te escucho, te Así escucho. como he venido un poco tarde, quiero saber cómo las clases sociales. A ver, por favor, si me apagan su micro porque escucho bulla, no escucho muy bien. No te escuché, Ángelo. No te escuché, Ángelo. Nada, profe. Todo está perfecto. ¿Algo que no entendieron, chicos?
A ver, sus comentarios, por favor. A ver, Sí, Andrew, entendí. Andrew, a ver, ¿qué le pareció el tema de hoy día? A ver, ¿qué pudo usted entender? Bien. Coménteme algo. Bien, profe. Ya, ¿qué es lo que usted pudo entender, a ver, Bien, el profe. tema de hoy día? Lo que yo no entendí fue la número 2. Ya pregunté hace rato, Dixon. Oye, estoy haciendo preguntas. A ver, Andrew, Sí, profe. sí, le estoy preguntando, coménteme algo de lo que usted ha podido entender del tema de hoy día. Sobre la pirámide, profe. Ya, dale, te escucho. ¿Qué hablé de la pirámide? ¿O qué entendiste de la pirámide? Sobre su organización, profe, entendí. Ya, dale, te escucho, pues te escucho. Te escucho. Todo lo que tú has entendido, has comprendido. Te escucho, hijo. Entendí sobre su novia, como lo llamaban Koya, creo. ¿Qué más? El Inca. No me acuerdo cómo se llamaba el príncipe, así. A ver, No me niñito. acuerdo. Si yo estoy explicando, es para que ustedes estén atentos y me estén, pues, atendiendo. Pues, si no, entonces, ¿para qué voy a explicar? No explico. Solamente les pongo la diapositiva y ya, pues, si ustedes estudian, ustedes van a ver. Entonces, cuando yo te explico, por favor, estén muy atentos. Ah, la hija se llamaba Yauki, era de la realeza, de la ¿Ya? clase donde... Al Inca, por ejemplo, el Inca, la Concha y el Lauqui. ¿Qué El Inca clase? era Ya, ¿cómo se le llamaba esta clase? la realeza, la La clase realeza. dominante. La realeza. La clase más dominante. Dominante. La clase más dominante. Pues, La entonces, realeza de sangre y la realeza de privilegio. perfecto. Muy bien. No te olvides. A ver, Daniel. ¿Daniel está ahí? ¿Está conectado Daniel? Daniel. A ver, ¿Sí, Daniel. profe? Sí, Daniel. A ver, dice que las clases sociales estaba representado mediante una pirámide. ¿Cierto, Daniel? Sí. Perfecto. Y dime, qué clase es la base principal de esta pirámide? ¿Qué clase es la base principal de esta pirámide? A ver, Daniel, ¿cuál es la clase? La realeza. La realeza. A ver, ¿cuál es la base principal? ¿Cuál es la clase la base? ¿Cuál es la clase principal de esta base? ¿Qué me dicen? Exxon, Andrew, a ver. La clase dominante. No, no, no. La base, la base. Ah, lo que es en el último. Ya, pero ¿cómo se llama la base, pues? ¿Cómo se llama La clase esta clase? dominada. ¿Perdón? La clase dominada. Ya, la clase dominada, que es el pueblo, pues niño. No te olvides, Daniel, que dentro del el Inca lo estratificó, lo representó mediante una pirámide. Y la pirámide, no te olvides, que estaba dividido en diferentes clases sociales. Entonces, si yo te muestro acá, mira, Daniel y también para Año que entró de tarde, esta es una pirámide, ¿sí? Esta es una pirámide donde aquí está la cima, está la cúspide, acá está el Inca, la esposa y el Auqui. Y esta es la base principal de esta pirámide. Sin esta base, entonces imagínate cómo podría estabilizarse, ¿ya? Estabilizarse las clases sociales. Entonces, dentro de la base principal, ¿quién está? La clase dominada, que es el pueblo, ¿ya? Y no te olvides que el pueblo está conformada por ¿quién? Por los jatunrunas, por los mitimaes, por los yanaconas, los piñacunas o piñas, ¿ya? Si yo te pregunto, a ver, yo les pregunto, ¿quién me dice? ¿Quiénes fueron los jatunrunas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes fueron los jatunrunas? A ver, Los Los comunes. a ver, te escucho, Los Andrew. ciudadanos comunes, profe. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y a qué se dedicaban, a ver, niños? A ver, ¿a qué se dedicaban esta clase social? Hacer actividades domésticas. ¿Es lo voy a hacer? A ver, a ver, Hacer domésticas. a ver, ¿qué acomodamos ¿no? La idea. Niñitos,
Cuando decimos de los Hatun Runas, acuérdate que los Hatun Runas es la clase mayoritaria, es la clase más común, con que ellos tienen derechos, ¿sí? Ellos tienen derechos, niñitos, no te olvides. Tienen derechos y obligaciones. Derechos de pagar un impuesto, obligaciones de trabajar. Entonces, los Hatun Runas es la clase mayoritaria con derechos y obligaciones. Y la clase que justamente se dedican aquí, a las labores de la agricultura, al pastoreo, Profe. ceramistas. ¿Sí? Profe. Dale, te escucho. Profe, tengo otra clase ahorita a las 10. ¿Me puedo salir para entrar? A ver, si todavía me falta 2 minutos. Es que tengo una clase a las 10 con ¿cómo se dice? Álgebra. Ya. Muy bien, chiquitos. Entonces, ya te voy a compartir las diapositivas, niñitos. Entonces, chicos, estudia mucho. Ya nos estamos viendo. Ya, cuídense mucho, niños.